Hello, Moto. Hola, loco. Mauri, chabón, ¿dónde andas? Subiendo a la terraza. ¿Qué terraza, culiao? Ahí llegué. ¿Por qué está pasando acá? Por aquí. Sígueme y quédate conmigo. Sí. Voy a lo de una cosa de loco. ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Guarda el cráneo! ¡Guarda! Disculpa, ¿vos sos? John. Ah, ¿qué hace Juan? No Juan. John McClane. Ah, bien. Yo, guarda la lanza. Cuidado, hay una granada. Pero es para... Voy al programa Una Cosa de Loco. Ya te lo dije. Hans tiene ojos y oídos por todos lados y cuenta con un gran ejército. Ven, vamos a meternos por aquí. Iremos por el ducto. ¿Es estrictamente necesario que nos metamos por ahí? Oh, sí, dale, vamos. Es un año complicado, pero si logramos acercarnos... Hola, Robinson. Como te decía, si logramos comunicarnos con Robbie... ¿Robinson? ¿Estás ahí? Oh, maldición. ¿Qué pasó? Mataron a Robinson. Y es que, no es Robinson, es Parodi. Luis Parodi, La Quinta Pata, Una Cosa de Locos, martes a las 21 horas. Tranquilo, niño. Te llevaré ahí. Ahora sigue arrastrándote. ¿Me dijiste niño? Llegamos. Es aquí. ¿Aquí dónde? Flaco, ¿vos estás bien? Mauri, ¿sos vos? ¿Qué haces ahí? Baja, vieja, baja ahí. Chavo, no sabes. Allá arriba hay alguien que se cree John McClane, el de Duro de Matar, la película. ¿No escuchaste las balas, las explosiones? Habían katanas que volaban. ¿Balas, explosiones? ¿De qué me hablas? ¿Qué balas? No, además, no hay nadie ahí. ¿Y por qué viniste por los caños? Si está abierta la puerta. Bah, no importa, pero no te hagas mal la película, porque ahora tenemos que empezar con Una Cosa de Loco. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigos, amigas, amigues, a una nueva, la segunda edición de esta 19ª temporada de Una Cosa de Locos, un programa radiofónico que ahora en este preciso instante del planeta Tierra, o por lo menos del calendario gregoriano y de el sistema duodecimal de conteo de las horas, indica que son las 21:11 en este martes 31 de marzo del 2026, al menos en el territorio delimitado como República Popular Argentina, y que por el espacio temporal de 90 minutos, 1 hora y media, intentará acercarle a su oído y a través del mismo a su corteza cerebral cuestiones que tienen que ver con la cultura, ya sea de índole musical, de índole cinematográfica. No tendremos hoy historieta, pero siempre suele estar revoloteando por ahí, y también particularmente en la jornada de hoy, cuestiones que tienen que ver con la historia misma de la cultura. No estoy solo en esta aventura en la que nos embarcamos ustedes que están del otro lado y yo mismo, sino que hablando del otro lado del vidrio, del cristal, de la mampara que separa el estudio, el control de la pecera, ahí haciendo burbujas de amor por donde quiera, se encuentra
el señor Mauricio Arancibia. Buenas, muy buenas noches. Tengan ustedes personas humanas o androides, porque hay muchos que están dando vueltas. ¿Hay androides escuchando? Ya arrancó la venta, el sale off de androides para todos y todas que quieran, pertenecer también a la nueva tecnología que está dando vuelta, pero cualquiera que esté por ahí escuchándonos desde cualquier artefacto, aparato electrónico, siéntanse representados en esta noche porque vamos a introducirnos a distintos mundos paralelos, ¿no? Y no me refiero al tema que ha sacudido cabezas durante distintas temporadas de verano, sino es que vamos a tener una jornada interesantísima por donde se la vea, donde se la escuche y se la sienta. Claro. ¿No? Sí, porque sí. Es radio, Claro, totalmente. Claro. Pero muy bueno, muy emocionado en estos 28 grados. Para quienes nos están escuchando de alguna parte del mundo, vamos a decirles que estamos acá en Córdoba Capital, en el barrio de San Vicente, en el cual el día de hoy y ayer también fueron días azotados por una humedad, un calor que, está haciendo que este otoño todavía se haga desear, ¿no? Estamos ahí con estamos en los primeros días de otoño, pero transitando todavía el último coletazo veraniego. Totalmente. Esquirlas, porque es así el verano, nos dejó de esta manera. Y a nosotros nos dejó manija porque tenemos mucha actualidad en cuanto a noticias, pero el tema central que anduvo dando vueltas por las redes sociales de la mano de mi amigo Luis Parodi. Ya que mencionan las redes sociales, les recomendamos que nos sigan en Instagram si así lo disponen. La cuenta es unacosadelocos.radio, es ahí donde volcamos las previas de cada uno de los capítulos, donde indicamos qué vamos a tener, qué vamos a narrar, qué vamos a intentar abordar en cada uno de los programas. Y también ya sea que se trate de androides o no, sí, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, lo pueden hacer al 3513-041-922. Si sos un androide de 18 años, ayudar a tu papá, mamá androide, grande, que no sabe usar la tecnología. Claro, que es como con tarjetas perforadas, esa cuestión, cinta magnética. Un fax a lo mejor tenés de tutor. No tenemos fax. Yo he sido usuario de aparato de fax en algún momento. Lo he visto. He llegado a ver máquinas de escribir grandes, cambiándole ahí las ruedas de cinta. Claro, porque existía el Telex. También. Que era como que vos escribías, es como una máquina de escribir remota. Vos escribías de acá y se imprimía en otro lado. Y el fax que era como una fotocopiadora remota. Exactamente. ¿No? Aparatos que obviamente están totalmente obsoletos y pertenecen ya, se establecieron como piezas de museo. Exacto, sí. Y lo cual me trae a colación a la temática que vamos a tener hoy, porque hoy toca nuestro bloque en el cual desmenuzamos, destripamos, desentrañamos los misterios de la historia, de la cultura, aquellos momentos, invenciones, sucesos que generaron un quiebre y un cambio y una huella, sobre todo en la cultura de masas. Y en la jornada de hoy, para quien no haya podido ver ni escuchar las previsualizaciones, le comentamos que vamos a tener la historia de la televisión. Desde aquellos primigenios inventos e intentos y prototipos, aquellos armatostes, aquella pantalla muy, muy pequeña, a las cuestiones que tenemos hoy, ¿no? Ya que ocupan prácticamente una pared, son una pared en sí. Sí. Los diferentes modos y sobre todo, y hay una parte que me parece que es la más rica, la más interesante, si bien la parte ñoña técnica en sí también me gusta mucho, pero el poder analizar cómo todo esto, esos sucesivos avances, su sucesiva proliferación, ha tenido impacto en la vida cotidiana, en la vida social, en la vida económica, en la vida política del ser humano. Sí, es la famosa... Y los androides. Tal cual, porque de alguna manera, y por sobre todo, la televisión es esa constructora de sentido, que, y estoy siendo solamente descriptivo en esta situación, que va a marcar la agenda del diario, del cotidiano de una sociedad que obviamente estará atenta a los medios de comunicación. Vos fíjate que en la actualidad, al multiplicarse las pantallas, y eso ya entendido ya como no como televisión, pero como medios de consumo, de comunicación, las alternativas son distintas, pero siempre hay alguien que elige por nosotros qué vamos a ver. Eso hay que tenerlo en cuenta y siempre ponerlo en el tapete para que la gente lo sepa, ¿no? Parece que hay más libertades
pero no es tan así. Nosotros vamos a analizar puntualmente este fenómeno de la televisión, esto de pasar, como vos bien lo decís, un experimento, ¿no?, técnico en sí, a convertirse, luego transitar por las casas como electrodoméstico, a luego tener esa contundencia en la sociedad, bajando presidentes, subiendo algunos, ¿no? Es interesante para que nos puedas acompañar hasta las 22:30 acá por 93.9 FM La Quinta Pata. Como tenemos acostumbrados habitualmente y quizás generando una especie de continuidad con lo que ha sido recientemente nomás en el aire de La Quinta Pata, el primer episodio de Esto No Es Una Playlist, donde nos bombardearon durante 2 horas con mucha música nueva recién editada. El cierre de nuestro primer bloque de esta introducción, le comentamos a las personas que quizás nos escuchen por primera vez, sí, tratamos de acercar música de reciente edición, si puede ser la última semana, 2 semanas más o menos, por ahí, para ir ampliando el acervo musical de cada uno y decir, mira, ya salió esto, mira, desconocí esta cosa, bla, bla, bla. Bien, vamos a tener a un artista de una extensísima trayectoria que, pese a eso, acaba de editar su primer disco solista. Bien, bien. El disco se llama Honora. El artista tiene el seudónimo de Flea, su nombre que figura ahí en la tarjeta del Seguro Social es Michael Balsari. Bien. Y es obviamente el bajista de los Red Hot Chili Peppers, pero que se embarca con su primer proyecto solista, alejado quizás de lo que es ese groove funkero habitual de los Chili Peppers, de esa cuestión de permanente ebullición que comanda desde el bajo, y acercándose a una cuestión más frillacera. Eso te iba a decir, pero acercándose también a un instrumento que le dio el origen a lo musical, al gusto musical, ¿no? Exacto, monto. El primer instrumento que agarro, que es la trompeta, bueno, mucho más en contacto con eso. Un disco muy recomendable del cual vamos a escuchar a continuación un tema que, antes de presentarlo, les voy a decir que nos pueden escuchar tanto por la 93.9 FM de Radio Comunitaria La Quinta Pata, como en internet a través de radiolaquintapata.com.ar. También pueden descargarse la aplicación Simple Radio, TuneIn. En varias de esas nos pueden encontrar para no tener que entrar a un navegador, buscar la página, etcétera. Se descargan, por ejemplo, Simple Radio, y entre la multitud de emisoras que allí pueden sintonizar está también la nuestra. La canción en cuestión es un cover de un gran clásico de una gran banda fundamental del funk, ¿no? Bien. Justamente decíamos alejado del funk, pero no tanto, porque la canción se llama Maggot Brain, tema que le da nombre a quizás el disco más emblemático de Parliament, la gran banda comandada por, si fumaban mucho, comandada por George Clinton, pero en este caso en una tranquila versión que reemplaza ese extenso solo de guitarra por una línea de trompeta que va zigzagueando entre nuestros oídos. Así que, sin más prolegómenos, ahora sí les invitamos a escuchar a La Pulga, a Flea, haciendo Maggot Brains, cerebro de gusano. Enseguida volvemos con mucho más de Una Cosa de Locos.
¿Estás en la feria? ¿Estás en el auto? ¿Estás en el trole? ¿O simplemente en tu casa? La radio de tu barrio te acompaña donde estés. Escucha Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.9 de tu dial, frecuencia modulada estereofónica, o por internet, radiolaquintapata.com.ar. Goza mi ritmo, There's an evil virus that's threatening mankind. Not state of the art, a serious state of the mind. The muggers, the backstabbers, the two-faced elite, a menace to society, a social disease. The mind is a social disorder, seriously apathy, wanna watch it order. Watching. Bueno, a continuación, hola, ¿cómo están? Estamos acá de vuelta Bien. al aire, bien, todo bien, ¿no? Bueno, vamos a dar una noticia musical Sí. que para quizás algunas personas resulte de tono irrelevante, pero que a mi entender, más que una noticia, es un acto de justicia. Bien, me gustó ese título. Si ese título está mañana en alguna revista, en algún matutino, Significa que alguien nos escucha. lo compro. Bien. Las dos Las dos. Bueno, sería una cosa mutua, ¿no? Totalmente. Bien, perfecto. Porque ¿de qué viene la mano? ¿Cómo viene la cosa? Lo que escuchamos de fondo claramente, o quizás no tan claro porque el vocalista es otro del habitual. Lo que escuchamos ahora de fondo es nada más y nada menos que Iron Maiden, una de las bandas emblemáticas del género conocido como heavy metal. Quizás una de las más grandes del género. Yo diría tranquilamente peleando segundo o tercer puesto. En Bien. cuanto a historia, convocatoria, ahí con Metallica de Black Sabbath, ¿no? Sería como el podio. Y esos serían Después, los- usted lo acomoda como quiere, pero eso sería el podio Claro, para mí. Y los puntos a tener en cuenta sería eso, trayectoria, el tema de cantidad de gente a llevar y eso, Sí, marca. extensión de la discografía, Bien. influencia en el género, bueno, Bien, y está ahí, está. vigencia. Eso. Bueno, hablando de vigencia, este Bien. año, 2026, cumplen nada más y nada menos Diga. que 50 pirulos, 50 añitos como banda, desde su formación, lo cual es Pero- un montón. O sea, no hay ni personas que ni llegan a eso. Imagínate, personas dentro de una banda juntos, con algunos cambios de formación, claro, pero 50 años Y yo en me la imag- carretera. Yo me imagino que llega en esos dos colectivos con plomos, utilería y atrás también un colectivo de médicos, paramédicos. Van en avión. Van en avión que maneja el mismo cantante. Pero así hay un que- equipo, digo, debe haber un equipo. Sí, de grande. paramédicos, enfermeros, kinesiólogos, osteópatas, Sí. odontólogos, ¿por qué no? Un ambulatorio ahí. Claro, bien, sí, bien. sí. Bueno, y sobre todo la fonoaudióloga, ¿no? Clave Total, en sí, todo esto. sí, sí. Bueno, están preparando una serie de cuestiones, de festejos, de conmemoraciones para este 50º aniversario. En el cual, bueno, dentro de todas estas conmemoraciones, bueno, hay varias cosas, pero puntualmente lo que nos trae acá a la noticia es que los próximos días 10 y 11 de julio, muy lejos de acá, Sí. en el Reino Unido, en el parque de Knebworth, van a tener su propio festival, su propia celebración que se va a llamar el Edfest. ¿Y por qué no el Maiden Fest? Porque como ustedes quizás sepan, Iron Maiden tiene la mascota más reconocible del mundo de, no solo el heavy metal, no solo del rock, sino del mundo de la música, como lo es Eddie, esta especie de zombie, criatura, que va tomando diferentes encarnaciones de acuerdo a cada una de las tapas de los discos y de las giras, etcétera. Bueno, es como que dicen, bueno, todos sabemos que acá el protagonista es Eddie, así que se llama Edfest.
van a ser 2 días entonces con no solamente actuaciones y donde claramente va a cerrar Iron Maiden el día sábado. Van a estar también invitados The Who, la banda de folk metal mongol de la que hablaban recién. En esto no es una playlist. Pero el acto de justicia que decíamos recién, que mencionábamos, es que el cierre musical del día viernes va a tener como protagonista de excepción al señor Blaze Bayley, quien fue el cantante de la misma Iron Maiden entre 1994 y 1999. Periodo, si se quiere, de crisis, de baja de popularidad de la banda. Recordemos, momento en el cual Bruce Dickinson, su emblemático cantante, por diferencias creativas decide abrirse, continuar con una carrera en solitario, y entonces se quedan mirando como diciendo, che, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué? ¿Traemos a Paul Diano, el primer cantante, de vuelta? Y no da volver al primero. ¿Qué hacemos? Bueno, consiguieron entonces a quienes los fans de ese tiempo a esta parte han apodado cariñosamente el Gordo Bayley, para que se hiciera cargo de las voces. Editaron o grabaron y lanzaron junto con él en la formación 2 discos, The X Factor y Virtual Eleven, y también temas inéditos o temas nuevos que se incluyeron en una compilación. En 1999 Dickinson dice, che, loco, ¿pinta volver? Bueno, como quien le manda un mensaje al ex, ¿no? O a la ex, claro, che, loco, claro. ¿Pinta algo? Nos tomamos una birrita, vemos que sale, vemos una peli. Bueno, pintó volver y el pobre Bass, ¿no? Quedó ahí. Tuvieron que... Eso pasa, bueno, en estas situaciones artísticas que sucedieron también cuando se van amalgamando algunos proyectos, o, como bien vos lo decís, pensaba esto de, habrán sido también decisiones artísticas, las separaciones, viste, que tienen otro costado, pero suelen suceder esto, los terceros discordias que quedan por ahí. Igual, por lo que decís, también con toda una trayectoria en la banda, más allá de que no fue la más fructífera, así ¿no? es. Que ha tenido el cantante, que ahora va a tener la oportunidad de nuevo Además, estar. en este caso, Maiden lo que hizo cuando lo seleccionó no fue a buscar a un clon de Dickinson, alguien que cantara de manera parecida, que llegara a la misma nota, sino con otro estilo, lo cual a muchos fans no les sentó bien. De hecho, hay grabaciones de shows en vivo de esa etapa donde le costaba, claro, llegar a las notas altas a las que sí llegaba Dickinson, porque es otro estilo de cantante. Claro. Y además, con el paso del tiempo, la vuelta del cantante emblemático, esas canciones que había compuesto, como esta que estamos escuchando, Man on the Edge, para mí un temazo. Bueno, justo dejar machacando ahí. Bueno, quedaron enterradas en el baúl de los recuerdos. Y ahora serán reflotadas porque va a estar entonces cerrando ese primer día del festival con su set de canciones que hizo con Iron Maiden. Una especie de reconciliación y reconocimiento también a lo que aportó a la historia de la banda. Eso pensaba, y también lo interesante de una banda que, por lo general, quien está al frente, ¿no?, del espectáculo, cantante, guitarristas en sí, cuando suelen cambiar, toman rumbos por separados, suele bajar, ¿no? O la intensidad de la banda, o el público, y por lo que contás y nos compartís acá a la audiencia, interesante también cómo ellos fueron armando y pesó más la música de la banda, o lo que podían transmitir y contar, ¿no? Y de hecho, bueno, el personaje, el que mencionás, tiene vida propia, gracias a eso. Es como que los jugadores pueden pasar, pero la cancha, el club siempre va a estar. Así es, así que bueno, habiendo ya mencionado este acto de justicia, también tenemos que decir que estas bodas de oro, ¿no?, de la banda se celebran con otras cuestiones, como lo es el lanzamiento de un libro de retrospectiva de la historia de la banda llamado... Y es que si vamos a hacer todas, ¿no? Okay. Vamos por todo, multimedia full. Infinite Dreams se llama el libro, que ya está a la venta, Sueños Infinitos. También se viene una película de corte documental, Burning Ambition, ¿no? Ambición ardiente. Parece una película del film Son, pero en realidad no, es el libro. Son los deseos. El me confundí todo. Al libro le dije disco y al documental le dije libro. Un film
que va a estar estrenándose en cines alrededor del mundo, quizás aquí en Córdoba también, el próximo 7 de mayo, y que va a tener entre los testimonios, obviamente, a integrantes de la banda, pero a superfans o fans reconocidos como el actor Javier Bardem, el baterista de Metallica Lars Ulrich, el guitarrista de Rage Against the Machine Tom Morello y muchos más. Pero esto no es todo. No me digas. Pero esto no es todo, porque además de todo esto, lo que están haciendo para celebrar su 50 aniversario es lo que más les gusta hacer, que es salir de gira. Y como lo suelen hacer, decíamos antes, tienen su propio avión, lo cual les permite mucho más seguido que otras bandas ir a los lugares que los contadores, los encargados de las finanzas, le dicen a la mayoría de las bandas: no vayamos ahí porque es caro, no nos reditúa ganancias. Y ellos dicen: me chupa un huevo porque tengo mi propio avión y si quiero voy. 50 es así años. que van a estar viniendo a Sudamérica, van a ir a Australia, van a ir a Japón, lugares quizás recónditos en el mapa, pero donde se los aclama, son ídolos populares. 20-21 de octubre de 2026, el Palacio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán, se va a estar presentando entonces Iron Maiden, con soporte de La H No Murió. Mira, todo, es redondo. Bueno, y todo el anticipo lo que va a ser a lo que no vamos a ver desde este lado, sino a lo mejor transmisiones por YouTube, de lo que va a suceder en Inglaterra ya el 11 de julio, ¿verdad? 10 y 11 de julio, Bien, así es. Perfecto. Bueno, hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Tenemos una joyita para cerrar. Bien. Porque próximo jueves, pasado mañana, 2 de abril, Sí. ¿no? Día en el cual se conmemora a los caídos en Malvinas. No solamente se conmemora en el calendario de las efemérides y los feriados en Argentina, sino que en el disco Virtual Eleven, el propio Blaze Bayley, junto con uno de los guitarristas, Yannick Gers, firman una canción llamada ¿Cómo estáis, amigos?, la cual se dedica a las tropas tanto de Argentina como de Inglaterra, de lo que fue ese conflicto bélico, en una suerte de ofrenda de paz y de reconciliación, habiendo ya pasado varios años del conflicto. Así que, bueno, le erraron ahí un poco con el estáis, ¿no? Le hicieron en español de España, pero Claro. vale el gesto, y es lo que vamos a escuchar ahora para cerrar el bloque. Bien. Así bien, que bien, bueno, bien, todo bien. tiene que Genial. ver con todo. Escuchamos Iron Maiden con Blaze Bayley en las voces haciendo ¿Cómo estáis, amigos? Como está, amigo, for the death of those we don't know. Shall we kneel and say a prayer? They will never know we care. Shall we
Transmite Radio Comunitaria La Quinta Pata en su frecuencia modulada del 93.9. Por internet, radiolaquintapata.com.ar. Compartiendo casona con Biblioteca Popular Julio Cortázar, calle Diego de Torres 1332, barrio San Vicente, Córdoba Capital, Argentina, Sudamérica. Pero mirá cómo son las cosas, mirá, que a las 21:41 te tiré también la temperatura, que son 27 grados. ¿Está atrasado el reloj de esa compu, puede ser? Ah, ok, a ver, 21:44, bien, ok, pasaron ok. 3 minutos de golpe. Y de eso se trata la ciencia ficción, ¿verdad? De Así eso es, se trata. ¿no? Y también me ponía a pensar con este tango de fondo. Vamos a tocar un tema que tiene que ver, es todo ciencia ficción. ¿Por qué? Jamás, bueno, no sé, en la historia de las películas hollywoodenses, el tango pasó, ¿no? Perfume de mujer, como para tener un pantallazo más cercano, ¿no? Por una cabeza era, Por una versión cabeza. instrumental, sí. Y las películas de Gardel, obviamente, Bueno, sí. que ya son O del género propio. La película Sur de Pino Solanas con, ¿no?, varios tangos, obviamente, como Sí. correspondía a una película con ese título. Pero en este caso, vos fíjate que es tan, viene tan bien a esto de la ciencia ficción, porque hablamos de una película de ciencia ficción actual que hace poquito se ha estrenado, ¿sí? Va puntualmente el 19 de marzo, acá en Argentina. Me refiero a la película Proyecto Salvación, película que estuve averiguando por internet y parece que fue bastante esperada, ¿no?, por los fanáticos de la ciencia ficción, porque se vuelve un género que haya por aquella Interestelar de Christopher Nolan, o también que tiene que ver mucho con The Martian, Marte, película protagonizada por Matt Damon, que algo de eso tiene que ver esta puntualmente, porque muchos ya lo titulan como la ciencia ficción que vuelve a sorprender, y ya la ponen en un lugar bastante interesante. Viste que siempre le dan esas prioridades, como va a ser la que va a romper este año. El tanque de la taquilla. Exactamente. Esta película que titulada originalmente como Project Hail Mary es la nave, ¿no? Ajá. Le van a poner como nombre principal. Fue conocida como Proyecto Fin del Mundo también. Se estrenó, como te decía, el 19 de marzo y está dirigida por el reconocido dúo Phil Lord y Christopher Miller, dos personajes que, si lo decimos así al aire, parecieran ser dos nombres que tienen hipotecada su casa en Estados Unidos para pagar otra casa, pero no. Es como acá que pagás el mínimo de la tarjeta para pagar la otra tarjeta. Totalmente, sí. En este caso son responsables de la película Lego y Spider-Man, el nuevo universo. Sí, ¿no? sí. Entonces, Los del Spider-Verse. exacto. Buenísimas películas de animación. Que bueno, ¿no? Recuperan esa impronta de la aventura superheroica. Y bueno, también lo que por ahí se decía, pues yo también estuve haciendo los deberes. Lo que por ahí se decía es que son dos directores que manejan bien, ¿no? Y se desprende de estas películas que nombrabas, el timing de la comedia, ¿no? Eso. Porque uno puede meter chistes en una película, pero no es lo mismo meterlos en cualquier lado, no es lo mismo romper cualquier situación dramática con un chiste, que es fino, ¿no? Hacer Sí, comedia sí. no es fácil, es más fácil, incluso lo suelen decir quienes entienden de la cuestión, quizás es más fácil hacer drama que hacer comedia. Y en este caso también, vos fíjate, utilizar el humor como una herramienta para acercar o que el proyecto final sea otro, ¿no? Digo, no estamos hablando de una película cómica. Estamos hablando, por ejemplo, de una película de la cual el escritor, que también es físico, Andy Weir, que ya había escrito Marte, o sea, The Martian. El marciano, sí, ¿no? con Matt Damon, que está en Marte y logra cultivar cosas. Exactamente, que come papa a lo más loco, no poder. como uno cuando está llegando el fin de mes. Total, sí, Como sí, ahora. Sí. Pero bueno, el guión acerca de una manera más cómica, es decir, pone también a
al transeúnte, al de a pie, en una situación que, sale del cine y dice, che, wow, la física cuántica, bastante interesante. Digo, ponen el tapete situaciones que tienen que ver con lo que se conoce como la ciencia ficción dura, ¿no? Con datos duros, precisos, pero que muy bien lo sabe poner. En este caso se ha trabajado también con un guionista, ¿no? Encargado de la adaptación de la del libro. adaptación, exactamente, que también ya traía larga data en su espalda. La trama puntualmente sigue a Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, un profesor de ciencias que despierta solo en una nave espacial sin recordar quién es ni cómo llega ahí. Poco a poco descubre que es el único superviviente de una misión desesperada, salvar al Sol. Esto es muy loco porque ya parte de una premisa de que ya no hay que salvar a la Tierra, ya la Tierra No alcanza con eso. explotó, sí, y lo que sigue, me refiero, es el único sobreviviente, se despierta en una nave y lo que tiene que es salvar el Sol que se apague de un germen, ¿no? Wow. Lo interesante de la película es que, y aparece en el capítulo, en el tráiler en sí, es poner en juego también al segundo protagonista, ¿no? A quién le va a ser el partener ahí, que es, este alienígena, ¿no? Que tiene la forma, de hecho se llama Rocky, tiene la forma de una roca, de una tarántula de roca, ¿no? Algo así, que no tiene oídos. Lo interesante es esto, ¿no? Quisieron poner esta evidencia de mientras más conocemos al otro, mejor lo podemos comprender. Es decir, dos personas que también estaban solas, ¿no? En el mundo. De hecho, por ejemplo, es interesante también que Rocky está en una burbuja porque no respira el mismo aire que respira la otra persona, ¿no? Digo, ir mimetizándose o por lo menos queriendo saber del otro, ¿no? De esa manera. Puntualmente el tango que pusiste al principio se da en una parte en una escena puntual en la cual ambas naves, la de Rocky y la de nuestro protagonista astronautas, chocan y de fondo está esta melodía. Qué gana de cebarme un mate bien en la mañana, Sí. ¿no? Musculosa. Y ¿viste? rascarme la axila. Sí, con el mismo brazo de la axila correspondiente. Vos sabés que le preguntaban en algunas declaraciones, ya como para ir culminando, los invitamos a quienes tengan la posibilidad de poder ir al cine, porque por lo que comentan está filmada de una manera para que ciertas situaciones visuales, agradables, ahí a tener en cuenta en una pantalla gigante. Interesante esta película a tener en cuenta es que contaba ambos directores que a una pregunta de la reportera ahí en estreno, en situaciones intentaron hacer todo de manera mecánica y práctica, lo más humano posible, teniendo la posibilidad de que ahora, viste, se usa mucho la inteligencia artificial. Lo que el director quería era poner 1100 hombres trabajando y que se vea eso en la película. Ahí es lo que se ve y la inteligencia artificial no piensa eso, ¿no? Es una recaudadora de cosas que ya pasaron, de conocimiento previo, ¿no? O sea, no genera cosas nuevas. Exactamente. Y Simplemente remixa cosas anteriores. Tal cual. Y lo que se ve en pantalla, mencionaba el director, es eso, la creatividad de 1100 personas puestas ahí en juego para el entretenimiento en este caso. Interesante película, deja el mensaje ahí picando, uno se va luego de abstraerse en esas horas de película con un mensaje agradable para continuar la semana. Además, ¿no? Esto de invitar a quienes tengan la posibilidad de seguir yendo al cine porque a nuestro entender se trata de una experiencia totalmente distinta a lo que es vivir la película, está bien, en la comodidad del hogar, pero sin estas otras cuestiones que hacen a vivirlo, trasladarse ya, incluso salir de tu casa para ir a otro lugar a ver la película y lo convierte en un evento. Exacto, Lo cual sí, les da sí. relevancia, más allá de la calidad de la imagen, el sonido, poder compartirlo con otras personas, etcétera, etcétera. Ahora bien, sí hay un medio de comunicación que se consume en la comodidad del hogar y es la televisión y es lo que va a seguir a continuación en nuestro bloque El día que la Tierra se detuvo. ¿Le parece que presentemos el tema musical que da cierre a esta sí. aventura? Sí, sí. Vamos ver a escuchar algo que se me ocurre ya desde el título.
Sí. podrías haber sido elegido también por los realizadores de esta película para la parte de los créditos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema del Indio Solari y sus fundamentalistas del aire acondicionado que se intitula muy acordemente Y mientras el sol se muere. Lo escuchamos y ya venimos. Todavía no use mi milagro de hoy, que cortas la vida, mi amor. No voy a buscar más consuelos tontos, no. Si pasa algo malo esta vez, te voy a buscar. En la oscuridad. Yo no sé si pueda volver a encontrarte, amor, si Dios no me quiere en tu eternidad. Sueño con que duermo, no lleno mi tumba aún, y un poquito tarde esta vez se va a ser. Y mientras tanto el sol se mueve y no parece importarnos. Mientras te quiero, el sol se apaga. Y si Dios queda en nada, no existe, te amaré mucho más. Te voy a encontrar en la oscuridad. Algún día pronto, una de mis vidas va a intentar matarme y no va a lograr. ¿Cómo será andar solito allá en la muerte? Ay, mi amor, ya sin vos, sin tu sueño. Yo no sabría echarte de menos. Soy un ladrón que robo dolor. Y si te pierdo camino a casa, ya te dije esto antes, linda mía, te voy a encontrar. Te voy a buscar y te voy a encontrar. Te buscaré y te encontraré. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escuchá La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Existieron sucesos en la historia de la humanidad que llevaron a cambios permanentes, profundos e irreversibles en la cultura de masas. Hoy pondremos la lupa sobre uno de esos sucesos. Esto es
El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra se detuvo. Hacemos uso de este emblemático tema de la banda Television para, bueno, justamente abrir el tema, el segmento, el bloque que hemos preparado para la jornada de hoy. Vamos a hablar sobre la historia, en todo caso el surgimiento, el desarrollo y el impacto del medio de comunicación, de la técnica y la tecnología llamada televisión. Algo que, como suele suceder con otras cuestiones también técnicas, científicas de este tipo, no hay, digamos, a ciencia cierta un punto exacto donde haya habido un solo guaso, una sola mina que haya dicho, che, inventé la televisión, así de la nada, ¿no? Como claro, que, claro. pum, de un día para otro, toma, acá tenés un tele. No, fue dándose el desarrollo a partir de determinados descubrimientos, teorías, prototipos, hasta llegar a darle forma a lo que primero se conoció como televisión mecánica, luego como televisión electrónica, de ahí a posteriormente la televisión a color, el HD, el 4K, el LED, el bla bla bla, el qué Bueno, sé yo. ahí es interesante, ¿no? Porque lo que mencionás que de manera gradual y a escalas exponenciales que debe suceder, es como, es eso, ¿no? La televisión empezó como un experimento técnico, se le convirtió en electrodoméstico, luego ya pasó a ser una industria, ¿no? Y no solamente la industria propiamente de la técnica en sí, sino también de la industria cultural que, bueno, vamos a ir también introduciéndonos a eso porque la televisión agrupa muchos lugares. Y bueno, es interesante ir analizando cada uno. Dentro de estos, digamos, descubrimientos, sucesos, invenciones que fueron dando lugar, lo primero que podemos señalar, lo más antiguo, es en 1884 el disco de Nipkow, ¿no? Uh-huh. ¿Quién era Nipkow? Era, bueno, un inventor, justamente. Yo no sé. Yo sabía que cuando yo era chico me preguntaban así como hay mucho que decir, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta, yo quería ser inventor. No me diga, bien. Yo quería bien. ser inventor y al día de hoy, ya una persona adulta, me doy con que, no sé, existe, no hay una carrera de inventor, no hay una facultad de inventores. Bueno, ¿no? ¿Cómo llega uno a ser inventor? ¿Existe al día de hoy una persona que diga, yo soy inventor? Me dedico a eso. Chiquito, me echando con la noticia anterior de la película del astronauta, pensábamos también esto de, antes viste que también estaba trillado eso de quiero ser astronauta, ¿no? Estaba entre ser recolector de residuos, bombero o astronauta, ¿no? O chofer de la línea cerca de tu casa. Pero ahora pasa también esto, lo que mencionás recién, que alguien querrá ser en épocas de pantallas, ¿no? Alguien quiere ser en streaming, famosos antes por sobre todo. De una, Pasa, ¿no? Como ¿no? la primera opción. Sí. Bueno, Paul Nipkow era un inventor e ingeniero alemán que había inventado un sistema con un disco, justamente de allí Sí. el nombre, perforado con 30 perforaciones sucesivas que iban como de arriba hacia abajo en la superficie del disco y que al girar sobre un eje y ser impactado por una luz, bueno, dejaba pasar, ¿no?, la figura o la imagen a la cual se lo apuntaba. Uh-huh. Y de esa manera, bueno, era un invento más, como esto algún día va a servir para algo. Pasaron más de 40 años hasta que un escocés, John Logie Baird, logra en años sucesivos ir profundizando lo que fue la transmisión de un disco a otro. Es decir, uno de estos sistemas con un disco con puntitos que daba vuelta y que iba barriendo de manera, digamos, de arriba hacia abajo la imagen, Uh-huh. con un disco poder capturar la imagen a través de un sistema de lentes y tal, y transmitirla a otro disco que a su vez la proyectaba en una muy pequeña pantalla. El primer experimento lo hizo en 1925 conectando un disco a otro a través de un cable, ¿no? Obviamente los discos tenían que estar sincronizados Claro, para que claro. esto funcione.
Perdón, en 1925 a través de un eje, o sea, el mismo eje puso los discos y iban a estar sí o sí sincronizados. Después logró sincronizarlos con un cable en el 1926. En 1927 su experimento exitoso logró transmitir a través de líneas telefónicas una imagen de más de 530 millas, ¿no? Si no me equivoco, de Londres a París. Me puedo estar equivocando. Y en 1928 finalmente logró hacer una transmisión transatlántica, ¿no? Un disco ubicado en Londres y otro en Nueva York y proyectando la imagen que capturaba, lo cual para ese momento era como ¡wow! Claro, era ¡qué locura esto! Ese es el golpe del momento. Vos fíjate que como dato clave, puntualmente en la situación es el gran salto, esto, ¿no? De pasar de un sistema mecánico a uno electrónico, ¿no? Lo que permite la mejor calidad, una transmisión estable. Así es. Y con lo que después van a suceder, me pongo a pensar y sin adelantarme mucho a la expansión global ya, ¿no? Cuando vos fíjate que en las distintas guerras, tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como método de guerra, ¿no? Esto ya de ir a luchar, todas las estrategias bélicas se trasladan a la televisión, a los medios de comunicación. Desde ahí es donde se van a disputar las batallas propiamente dichas, ¿no? La famosa batalla cultural. Bueno, traída muy de ahora, ¿no? Pero me refiero esto, las guerras en sí dejaron de ser cuando ya los medios masivos de comunicaciones empezaron a tener auge, donde se podía saber que uno podía manipular la información. Pero bueno, eso, la expansión en sí y pasar de lo mecánico, ¿no? A que sea más fiable en lo electrónico y así más expansivo. Ese fue el siguiente salto, como bien decías, en 1937 comienzan las emisiones regulares de la televisión electrónica. Esta que decíamos en los discos era la televisión mecánica. Claro. El sistema electrónico que después, si bien los aparatos fueron evolucionando, el principio con el cual se funcionaba se utilizó hasta hace muy poco tiempo. Contaba con un iconoscopio, que era el que capturaba las imágenes, más tarde reemplazado por una cámara, pero también partiendo del mismo principio, que era un haz de protones que hacía un barrido de la imagen sobre una superficie fotosensible. Eso se transmitía hacia los receptores que tenían el famoso tubo de rayos catódicos, ¿no? Quienes tengan ya bastantes años recordarán las teles de tubo, esos aparatos cuadrados, pesados como la puta madre, sí. Frágiles también, porque era un tubo de vidrio en el cual tenía esos receptores fotosensibles también, que al recibir ese haz de protones también, barriéndolo de forma vertical, iban componiendo las sucesivas imágenes que en 30 cuadros por segundo componían el movimiento, ¿no? Que capturaba la cámara. Este desarrollo, como decíamos, se dio a lo largo de la década del 30 con Vladimir Zworykin y Philo Taylor Farnsworth, un ingeniero ruso y uno estadounidense, como si fuese todo un símbolo de la Guerra Fría, como figuras fundamentales. Acá el dato es que si bien todas estas invenciones no siempre vienen por el lado de Europa, Estados Unidos, en 1940 el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena desarrolló y patentó el sistema tricromático secuencial de Campos. ¿Qué carajo es esto? ¿De Campos el arquero mexicano? No. Es básicamente el principio con el cual funciona la televisión a color, ¿no? Y esto de tricromático es por el verde, el rojo y el azul, que si alguna vez vieron el canal Telefe, por ejemplo, ¿no? El color que tienen esas pelotitas no es casual. Son los tres colores que componen, o en todo caso componían, el sistema de televisión a color. Desde aquel entonces se fue también evolucionando. En el año 45, por ejemplo, se juntan, ¿no? Se juntan gente de todos países y dicen, che, vamos a ponernos de acuerdo para que haya un sistema compatible. Claro. Así se desarrollaron entonces el PAL-N, el PAL-M, el NTSC, los diferentes formatos, y se estableció que el cuadrado, el rectángulo, en realidad, la proporción de la imagen iba a ser de 4/3, o sea, muy levemente horizontal. Manteniendo así ya directamente los parámetros por donde se va a manejar lo que va a ser el gran fenómeno. Vos fíjate que en Estados Unidos apenas en 1945 eran unos miles de televisores, ¿no? Ajá. Ya para los años 60 eran 50 millones
que eran televisores que estaban encendidos ahí, quemando la cabeza a más no poder, porque también se habían instalado el modelo de televisión comercial, ¿no? Es Claro. una época en la cual ya entra lo que se conoce como la publicidad. Y ahí, señoras y señores, empieza otra jugada y otra apertura de campo en lo que tiene que ver la televisión. Así es, y también tengamos en mente que todos estos equipos que nosotros estamos tirando palabras que por ahí sean inentendibles y que mañana ya no van a recordar, en realidad constituyen equipos carísimos, Sí, ¿no? Sobre todo para lo que era, no solamente los receptores, ¿no? Para que la gente los pudiera comprar, que obviamente con el avance fueron haciendo cada vez menos costosos y se fue popularizando y expandiendo, Claro. pero sobre todo los equipos para generar la señal, ¿no? Unas cámaras enormes, los estudios de televisión en sí, las luces, la planta transmisora, millones y millones sale eso, con lo cual las televisoras fundamentalmente y tradicionalmente han sido o bien estatales, que han sido las primeras, ¿no? La BBC, la RCA, el Canal 7 aquí en Argentina, que ATC. fue el que hizo la primera transmisión de... ¿Usted sabe, querido Mauri, cuál Sí. fue la primera transmisión de televisión acá en la República Argentina? Sí, señor, año 1951. Ajá. Bien, fue un discurso, Perón, creo que era Eva Perón. Así es. Bien, ¿puede ser por ahí? Es por ahí. Bien, llego a Pleno Día de la Lealtad, 17 de Exactamente, octubre de 17. ese año, que además coincidió con Bien. el último discurso que diera en público Evita, Bien. y que fue la primera transmisión pública, digamos, más allá después de lo que fueron las pruebas, la primera transmisión pública de televisión en la República Argentina, a cargo de Canal 7, ex Canal Radio Belgrano, que había todos los equipos y esto fueron comprados por una persona cuyo apellido le suene, digamos, conocido de la historia de la televisión argentina, Jaime Yankelevich. Bien, sí, me suena. Pimpollo Tulín Tulín. Por ahí, suena por por ahí ahí. viene la mano, por Sí, ahí. sí. Qué loco, me ponía a pensar esto, lo que bien mencionás, ¿no? Porque lo que se tiene en cuenta es el aparato en sí receptor, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo empieza a gestarse también dentro de cada país lo que se va a dejar depositar en los canales estatales, ¿no? Ujú. ¿Cuál va a ser su línea política? ¿Cuál va a ser Tal cual. su impronta en sí? Porque, bueno, mencionábamos recién lo del discurso de Perón, nos tenemos que retrotraer al cine cuando mencionaban las noticias, ¿no? Que pasaban las informaciones. Bueno, todo ese transitar en sí, después lo canalizan medios estatales. Pero bueno, ahí está lo interesante también de la televisión, cómo empieza a jugar en las agendas, en la agenda, armar esto de que los programas se ponen en el prime time a las 9 de la noche, ¿no? En la comedia, para que la familia se siente frente al televisor. Empieza esa época. Así es, porque además de las emisoras estatales, y como bien vos decías, están las emisoras privadas y como decíamos, hacía falta mucha guita, ¿no? Para poner una emisora. Si bien para poner una radio hace falta plata, Sí. hace falta menos plata que para una tele, considerablemente menos. Ujú. Entonces, por lo general, las emisoras privadas pertenecían a personas de acaudalado portento económico, con lo cual tenían también sus propios intereses a la hora de decidir qué se transmite por la televisión. Claro, claro. Y habiendo prendido tan rápida y efectivamente, comenzó desde muy temprano en su andadura como medio masivo a generar una influencia notoria en las personas que la consumían. Recordemos que eso llegó a un punto en el cual en cada hogar había como mínimo, o por lo menos en la mayoría de los hogares, como mínimo un televisor y como máximo varios. Y esto posibilitando que un mensaje pudiese llegar simultáneamente a muchas personas y por ende a muchas mentes. Te propongo, querido compañero, Sí, dígame. que seccionemos, que dividamos este bloque, Sí. esta sección, con un tema musical Qué lindo. que pinta de alguna manera un poco de esta influencia que ha tenido la televisión en varias generaciones. La banda se llama Flema. De su disco Caretofobia número 1, gran nombre para un disco. Bueno. La canción se intitula Es una droga más.
No habla de ninguna que vende el tranza, sino de una que tiene un control remoto y se puede encender. La escuchamos, ya volvemos. Te amo, ¿me crees? ¿Me dejas hablar? ¿El gobierno? ¿Me dejas hablar? No. ¿No? ¿El gobierno? Tú me amas. Pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? A ver televisión, tomando cerveza, cambiando de canal. No hay nada que mirar, me aburro un poco más. No puedo elegir, no puedo decidir. El papá se murió, dijo el televisor. Otra revolución, quizás mañana dos. Videos que pagó una multinacional y el poncho revolvió una tal soledad. Mentira que es verdad, el mejor postor de nada. Un espacio para controlar a los que como yo están frente al televisor. De canal en canal, todos me dan igual. Concurso que ganó solo un espectador. Que triste realidad, festejamos igual. No puedo elegir, no puedo decidir. La mentira que es verdad, el mejor postor de nada. Un espacio para controlar a los que como yo están frente al televisor. Frente al televisor. Frente al televisor. Es una droga más. Television rules the nation. Television rules the nation. De Flema Daft Punk, de Es una droga más, a Television Rules the Nation. La televisión manda en la nación. Sí, sí. Y no en el canal Nación Más, sino el país, En ¿no? el país. Déjame que mande un saludo que de seguro están al frente esta vez en el televisor, ahí para Bruno Ramiro, que están ahí en Zacate, Valentina, para Camilo en el barrio de acá en Córdoba Capital, distintos lugares que nos están escuchando y por un televisor, no por la televisión, o sea, no el contenido televisivo, sino a través del aparato llamado televisor. Exactamente, que viste que dentro de esa evolución, ¿no? También ha esa. admitido que no haga falta ver un canal de televisión para usar el televisor. Que ahora uno puede decir estoy escuchando música en la tele, ¿no? Y no se trata ya de MTV, por ejemplo, que ya no pasa más música. Algo que, bueno, canal que fue también objeto de uno de estos bloques de El día que la Tierra se detuvo, ¿no? El surgimiento de la televisión musical y cómo eso afectó los videos, el clip. Las bandas empezaron a hacer música pensando en los videos y bla, bla, bla. Pero ese es otro tema, chica. Ahora estamos con la televisión. Sí. Bueno, estábamos hablando de cómo penetró en los hogares, ¿no? No solamente en los países, digamos, como se ha denominado habitualmente el primer mundo, sino a nivel global, generando distintas cuestiones. Por un lado, por ejemplo, esto de lo que hemos hablado muchas veces de la influencia y la colonización cultural que se ha producido de los países dominantes, puntualmente en nuestra zona geográfica occidental de los Estados Unidos, ¿no? Con
la avalancha de contenidos, ya sea en formato de series o de películas, que han llegado a nosotros a través de los televisores y que nos han moldeado de alguna forma un ideal o no de sociedad, de escuela, de ciudades, ¿no? Nos han proyectado sobre nosotros una especie de aspiración de cómo tendríamos que ser como país y como sociedad. Sí, sí. Y a su vez también cómo ha sido, creo yo, el medio más efectivo a la hora de poder llegar a la celebridad, ¿no? Inmediata. Uno podía aparecer en el diario, podía aparecer en la radio, pero como no se te veía, incluso podían dudar de que fueras vos. Pero la papa es aparecer, o era aparecer en la tele, ¿no? Claro. Yo a vos te conozco de la televisión, Claro, era una claro. frase de remanida, y que era como llegaste, ¿no? Si apareciste en la tele, llegaste porque apareciste en las retinas de una enorme cantidad de personas. Viste que veníamos hablando de en una escalera cronológica, Ujú. ¿sí? No sé si para arriba o para abajo. Nos veníamos adelantando para estos tiempos, pero habíamos tirado esto de si no te recordás el Día de la Lealtad. En ese momento habían 3.000 televisores, te contaba como datos duros. Vos fíjate que la masificación 1960, 1980, que ya para los años 70 era el 70% de los hogares urbanos que ya tenían televisor. Fua. Es decir, que desde los 70 para acá, como vos bien lo decías anteriormente, ya se tienen más pantallas, ¿no? En la casa que miembros en sí, ¿no? Brazos, piernas. No, pensaba eso también, porque está mutando todo. Claro. Lo interesante es el salto a color, también, como para poner también una notita de color, que en Argentina, por ejemplo, llega oficialmente en 1978 y está impulsada por el Mundial del 78. Interesante también porque venimos de conmemorar el 24, fecha negra, oscura acá en la Argentina, y me ponía a pensar esto, ¿no? Era para mostrar, pacificar, para globalizar el Mundial, pero también se pudo hacer en evidencia lo que sucedía con la Plaza de Mayo y las madres que estaban en búsqueda de sus hijos, así que también sirvió en ese momento para hacer también ahí una campana que resuene, ¿no? Sí, si me permite una salvedad, porque durante aquella época, Mundial 78, Sí. Si bien se emitía desde Argentina a color, no se emitía para Argentina a color, hecho que llega recién en el año 1980. Tenemos, Eso. me salió un audio para compartir con ustedes, con nuestra querida audiencia, y es el del momento en el cual se hace el paso de la televisión blanco y negro a color con una recordadísima conductora Tendremos que explicar después quién es. de nombre Lidia Elsa Satraño, conocida popularmente en nuestro país para gente que tiene nuestra edad y más, como Pinky, que desde la pantalla de Canal 13 esto le decía a la muchedumbre que observaba del otro lado. ¿Y cómo hago para dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Hace muchos años uno caminaba por las calles de Buenos Aires y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro. Ahora ha pasado algo similar. Otra vez la gente se agolpa frente a una vidriera para ver las primeras experiencias de la televisión color. Pero hoy terminan las pruebas. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Todavía no. Aunque la va a reconocer enseguida, yo quiero decirlo.
cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina. Esos son. Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Bueno, así se dio. Ahí está. Así se dio. Sí, ahí sí, está. sí, Porque, perdón, Pinky, te interrumpí. Sí, no, y era el momento ahí en donde ella, vamos a describirlo un poco, está en blanco y negro, obviamente, y empieza a transitar la época dorada de color que tiene y que tuvo la Argentina. Me reía mientras escuchaba decir, porque Valentina se contacta acá al WhatsAppero de la radio y me dice que ella apareció en Tele9. Sí, en Tele9, ¿no? A ver. Sí. ¿9 Diario? En 9 Diario, me dice. Las dos caras de la verdad. Las dos caras. Que no yo sé nunca entendí ese como eslogan, ¿no? Porque ¿cómo? O sea, te dicen la verdad un rato y te mienten otro. ¿Cómo es las dos caras de la verdad? Te lo está diciendo ahí. ¿No? No te la careteaban, por lo menos. Dice que conoce el costado de Andino, el otro perfil de Andino. Que es como Harvey Dent, digamos, sí, como dos Te caras. lo juro por ahí, no quiero decir nada. Pero bueno, sí, dejan, ese fue el paso. Queríamos compartir ahí unas palabras de Pinky que, sí, presentadora, periodista, una persona muy allegada, no sé si es actriz, fue actriz. Sí, ¿por qué no? Le metemos modelo también. Pero cantante. bueno, representante en la época donde las figuras de la radio pasaban a la televisión, exacto, ¿no? Y tenían ¿no? ese peso, ¿no? Tenían otro manejo, ¿no? Como otra impronta, otra presencia. Que bueno, después fue derivando en, qué sé yo, después derivó en panelistas, por ejemplo. Claro, sí. Y también es a ver, me voy a poner en viejo meado. Diga. Y como que también la televisión, con la cuestión de la predominancia de la imagen, pasó a ser mucho más show visual y a mantener como la atención constante. Entonces empezaron a venir programas donde la gente hablaba a los gritos, algo que era medio inconcebible, ¿no? En esos comienzos, bueno, aquellas primeras décadas de televisión, donde era todo mucho, ¿no? Era como más solemne todo, como, claro, ¿no? Requería una cierta presencia y era mal visto ser, qué sé yo, un zaparrastroso, a comerse las heces, a hablar mal, tirarse un pedo, como le pasó a María Muchaste, ¿no? Sí, instructora de aeróbica. Nunca más. Nunca más, ¿eh? Pobre, ¿no? Uno cuando está haciendo ejercicio, capaz que una flatulencia te puede bajar la carrera. Te puede bajar la carrera, claramente. Pero bueno. Tratemos de que no nos pase. No, por favor. Sí, tiene todas esas gamas. A mí un poco me asusta, pero también estamos en los medios, somos comunicadores, así que antes de asustarnos nos comprometemos en tratar de mejorar esta situación, pero esto, ¿no? Nos levantamos y en quien confiemos nos vamos a informar. Imagínate que ahora tenemos esta multiplicidad de medios, canales para elegir, entre comillas. Imagínate cómo fueron en sus comienzos, ¿no? Encender y que eso nos vayan construyendo nuestras realidades, ¿no? Me parece eso a tener en cuenta, que ahora tenemos distintos medios de comunicación, podemos y debemos indagar, seguir buscando. Es inagotable la búsqueda de la realidad. Tal cual. Me trae esto que decís a pensar, y haciendo un salto bastante importante hacia nuestros días, como de un tiempo a esta parte ya se le auguraba la muerte prematura, ¿no? a la televisión por la llegada primero de YouTube y después de el streaming, ¿no? Que era como algo que venía a reemplazar a la televisión. Lo que estoy viendo, observando en la actualidad, es que hay una especie de mimetización, ¿no? Cruzada. Por retroalimentación. Un lado, muchos
canales de televisión han incorporado programas que tienen la lógica, la dinámica y la estética del streaming. Y por otro lado, si nos ponemos a pensar en cuáles son los canales justamente de streaming más consumidos, por lo menos acá en nuestro país, pensamos, qué sé yo, en Olga, en Luzu, en Blender, Gelatina, Carajo. Bueno, son todas cuestiones, o por lo menos canales que ya funcionan a manera de grandes empresas y que tienen el capital suficiente como para tener equipos que hace que cada vez sus producciones se asemejen más a las de un canal de televisión tradicional, ¿no? Claro, Cuando en realidad, cuando el streaming surgió, la idea esta era de democratizar un poco y de decir, bueno, cualquier persona en su casa con una cámara, un micrófono y una conexión a internet puede hacer televisión, ¿no? Pero como muchas veces la comercialización y el mercado que termina deglutiéndolo todo va haciendo que los caminos que parecían bifurcarse en realidad se transformen en una gran autopista de masificación del consumo. ¡Buah! Pará. Tremendo. Y que, bueno, nos terminan desembocando en estas pocas opciones, existiendo la posibilidad, como bien vos lo decías, de que podamos elegir la manera en la cual no solamente nos informamos, sino nos entretenemos, o, no sé, incorporamos narraciones, historias, ficciones, realidades, etcétera, etcétera. Sí, la manera de comunicarse, interactuar, ¿no? Recuerdo años anteriores en donde la pantallita se volvía cuadritos y cuadritos de distintas provincias conectadas tal vez en algún programa de la tarde. Digo, la televisión bien usada como medio de comunicación es entretenida. Bueno, se puede... a ver, en temas educativos se puede proponer contenidos educativos. Recuerdo que hubo, ¿no? En algún momento y aprovechando, tratando de aprovechar la llegada masiva, ¿no? Que tuvo y que tiene la televisión, esto de generar contenidos educativos. Creo que lo último en ese sentido fue Paca Paca, por ejemplo, ¿no? Ahora un canal totalmente desvirtuado y que, bueno, es algo que no prosperó, lamentablemente no prosperó mucho esto de inculcar o educar a través de la televisión. Se privilegió siempre los contenidos más consumibles, si se quiere. Y viste que siempre se le da también a la televisión de aire o, por ejemplo, a los que son los medios provinciales o nacionales, ese mote de aburrido, ¿no? Desde la estética o tal vez del contenido, ese el prejuicio, ¿no? Que también está alimentado por esto, ¿no? De no darle calidad tal vez de contenido en el estético, en la manera de narrar. Recuerdo el Canal Encuentro también que puso temas que parecían densos tal vez, ¿no? O de una entrada distinta, que se hizo entretenido, estético, con un lenguaje cinematográfico llevado a la televisión, que eso también es como abrir la cancha, ¿viste? Y no quedarte con nada, jugar toda la cancha y... bueno, poner lo mejor que tenés. En este caso la televisión tiene una larga vida porque esta retroalimentación con este nuevo formato que sigue instaurándose, porque no está totalmente, ¿viste? Tiene para rato, hay una retroalimentación, la televisión es como que va a plasmar o de alguna manera pone el tema en tapete de lo que se va a contar tal vez en algunos otros canales online. Sigue siendo una vuelta y vuelta y vuelta, un bucle infinito de comunicación. Bucle que es infinito, pero que en nuestro caso, nuestro programa no lo es, ¿no? Son ya las 22:31, así que vamos a empezar a retirarnos del aire. Vamos a decir un breve adiós hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. Martes que será 7 de abril. Y nos vamos a ir con un tema musical, no sin antes agradecerles a todas las personas mucha gente, que han estado del otro lado. Le agradecemos a Alejandro, que nos estuvo tirando también datas de la televisión nacional, a Mariana, nuestra compañera, que nos dijo, che, silencien el WhatsApp, ¿no? Antes de ir al audio. Bueno, cosas que pueden pasar. Bueno, toda la gente que ha estado y que estará, porque les recordamos, pueden entrar a nuestra cuenta de Spotify, Una Cosa de Locos Radio. También nos encuentran en YouTube bajo el mismo nombre, y allí escuchar todos los programas de las últimas 3 temporadas, incluyendo esta. Así que bueno, están invitados a poder seguir disfrutando de Una Cosa de Locos. Querido Mauri,
Muchas gracias. A vos, a vos. Nos vamos con un tema, bueno, que también se me ocurrió apropiado para la jornada de hoy. Un mensaje bastante conciso de aquel disco lleno realmente de hits que se llamó By the Way. Los Red Hot Chili Peppers. Abrimos el programa con un tema de Flea. Cerramos con un tema de los Peppers que tiene un riff de bajo que protagoniza la misma persona, como para que todo, absolutamente todo, sea también un loop. Red Hot Chili Peppers, Throw Away Your Television. Tira la mierda a tu televisor, encendé la radio. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo la próxima semana. Chau, chau. Throw away your television. Time to make this clean decision. Master waits for its collision now. It's a repeat of a story told. It's a repeat, and it's getting old. Throw away your television. Make a break, big intermission. Recreate your supervision now. It's a repeat of a story told. It's a repeat, and it's getting old. Renegades with fancy gauges, slay the plague for it's contagious. Pull the plug and take the stages. Throw away your television now. Oi, oi, oi. Throw away your television. Take the noose off your ambition. Reinvent your intuition now. It's a repeat of a story told. It's a repeat, and it's getting old. Renegades with fancy gauges, stay the plague for it's contagious. Pull the plug and take the stages. Throw away your television. Throw away your television. Salivate to repetition. Alleviate this ill condition.